de su decisión de participar en las elecciones. La presidenta Yanine Áñez nombró a 3 nuevos ministros de su gabinete dentro del ajuste realizado tras recibir críticas ante su anuncio de que postulará a la presidencia y dedicó la mayor parte de su discurso a defender su decisión de candidatear. Los nuevos ministros del gabinete de la presidenta Áñez son Víctor Hugo Cárdenas en la cartera de Educación, Isabel Fernández, nueva ministra de Comunicación, y Eliane Capobianco, ministra de Desarrollo Rural y Tierras. La mayor parte de su discurso lo dedicó a defender su decisión de postular a la presidencia, que ha sido fuertemente criticada por antiguos aliados y casi todas las fuerzas políticas bolivianas, pero dijo que no siente rencor. Admitió también la presidenta que le dolieron algunas críticas que recibió, como las que hicieron notar que cometió una falta de coherencia por hacer lo que antes había criticado, pero no argumentó por qué no sería una incoherencia. El ministro de Educación, el doctor Víctor Hugo Cárdenas, nos acompaña esta noche. Ministro, qué gusto poder saludarlo. Bienvenido al Jaque Mate, al canal de la Universidad Mayor de San Andrés, su universidad. Gracias, Jimena, y un saludo cordial a todo el pueblo boliviano. Efectivamente, soy UNSA Boy, hechura por la UNSA. He sido dirigente estudiantil en las épocas más duras de la resistencia a la dictadura de Banzer. He sido docente, ayudante de cátedra, docente y dedicado a la docencia universitaria en universidades públicas como la UNSA y también en privadas. Enamorado de la educación desde muy pequeño, porque a mis 7 o 8 años yo he sido ya profesor. Así que desde entonces toda mi vida entregada a la educación, y un honor ser parte del equipo desde el área de educación para colaborar el esfuerzo que ha hecho el gobierno encabezado por la presidenta Áñez, su equipo de ministros, en los logros y avances que han tenido este tiempo en la pacificar el país, enfrentar los desafíos de la gestión pública y crear condiciones para unas elecciones limpias, idóneas e imparciales. Usted participó en las elecciones que se realizaron el 20 de octubre. Así es. Desde ahí usted está con licencia en la Universidad Mayor de San Andrés, continúa su licencia. Ahora yo le pregunto lo siguiente, por lo que lo escucho, usted apoya la postulación de la presidenta Yanine Áñez, pese a que en una movilización se pidió un proceso de transición, una convocatoria de elecciones transparentes. La presidenta ha asegurado, ha dado su palabra de que ella va a respetar, de que no va a hacer uso de los bienes del Estado. ¿Usted la apoya? Así es, lo apoyo en la gestión pública del trabajo intenso que están realizando los ministros. Nos integramos los nuevos ministros a ese equipo dirigido por la presidenta Áñez, por una parte, y por otra parte también crear todas las condiciones favorables para unas elecciones democráticas. En este sentido, creo que una gran hazaña ha sido la designación de un Tribunal Supremo Electoral imparcial. El momento en que el gobierno de la presidenta Áñez nombra un tribunal electoral, ya está por demás, como oigo algunas voces, de decir que el gobierno va a manipular elecciones, va a dirigir elecciones. Ya no es eso. Eso es seguir con el síndrome del gobierno anterior. Hoy día ya el Ejecutivo no dirige elecciones. ¿Quién lo dirige? El Tribunal Supremo Electoral. ¿Que goza de nuestra confianza, de nuestra credibilidad? No solo del gobierno, sino de todos. Ha sido elegido por unanimidad. Quienes hoy se animan a criticar al gobierno han apoyado la elección del Tribunal Supremo Electoral. Fuerzas parlamentarias y fuerzas extraparlamentarias. Hubo una unidad de todo el país. Entonces, ¿por qué cuestionar al actual Tribunal Supremo Electoral? Que la presidenta haya sugerido un nombre no quiere decir que haya nombrado al resto, absolutamente. Ha sido producto de la concertación y acuerdo nacional. Esas personas, los integrantes del Tribunal Supremo Electoral, merecen el respaldo, el reconocimiento de todos los bolivianos, porque ellos ahora son los responsables de conducir, de vigilar, de supervisar y de sancionar los delitos electorales, como no lo hizo el Tribunal Supremo Electoral anterior. Cuando yo fui candidato a la presidencia, uno de los objetivos era tumbar y derrocar al Tribunal Supremo Electoral de delincuentes. Lo hemos logrado, misión cumplida. Y creo que en esta coyuntura mi responsabilidad es colaborar con un gobierno que ha tenido resultados concretos en la pacificación del país, en la gestión pública, en su mejoramiento y en la creación de condiciones para que el pueblo boliviano, sin que nadie manipule su voto, pueda elegir un nuevo gobierno. ¿Cómo voy a estar a un lado?
por mi compromiso democrático, y yo que luché toda mi vida, desde las épocas de la dictadura, contra Banzer, García Mesa, he sido detenido, torturado, mi familia, durante el gobierno de Evo Morales, marzo del 2009, casi fue quemada viva por reclamar elecciones imparciales y por reclamar una constitución que en aspectos eran positivos, pero que en otros aspectos eran negativos. Ese mundo yo no quiero vivirlo. Entonces, hay que colaborar, comprometerse para que los bolivianos vivamos pacífica, tranquilamente y en paz. Cuando usted fue candidato a la presidencia, ¿cuántos eran los candidatos? 9. 9 Así eran es. los candidatos. Ahora estamos más o menos con todos los anuncios que podrían ser 9 también los candidatos a la presidencia. Si bien la coyuntura es totalmente diferente, las circunstancias políticas también, ¿qué pasa con el tema de la unidad para encarar este proceso democrático que va a marcar un hito en la historia boliviana? Yo diría dos cosas, Jimena. Sí. Para el 20 de octubre no había elecciones. Técnicamente hablando, ha sido un proceso de fraude que comenzó con la convocatoria electoral, las elecciones primarias, ¿verdad?, que culminaron con el fraude posterior al 20 de octubre. La OEA ha puesto el énfasis sobre el 20 de octubre, pero ha dicho también que el proceso ha tenido muchas irregularidades, y la Unión Europea también dijo lo mismo. Así que llamar elecciones eso no es elección. Hablar de que tal o cual candidato tuvo tantas cifras de votos tampoco es correcto, porque hubo fraude. Y hay estudios, menciona el estudio del doctor Chumacero, un estudio muy puntilloso sobre el tema del fraude. Hay partidos que han sido perjudicados por ese fraude, partidos que han sido robados sus votos, y esos votos han ido a beneficiar a otros partidos. Y lo podemos decir. ¿Cuáles partidos han sido los más damnificados? Primero, UCS, cuyo candidato fui yo. Nos robaron por el sistema, por el software, nuestros votos. Y el segundo partido damnificado ha sido Bolivia Dice No, de Óscar de los Ortiz, demócratas, sí. de los demócratas. ¿Y dónde fueron esos votos? Fueron a beneficiar en primer lugar al MAS. Sorpresa. En segundo lugar a CC. Y en tercer lugar al Pastor Chi. No se lo dicen. Ahí están los datos. El doctor Chumacero estuvo en La Paz, dio conferencias para explicar ese su estudio. Un estudio imparcial, técnico, de un especialista en el tema, que en base a los datos del Tribunal Supremo Electoral dijo: señores, a UCS, a Víctor Hugo Cárdenas y a BDN de Óscar Ortiz se les robaron los votos, y esos votos fueron llevados en ese orden. Primero al MAS, luego a CC y en tercer lugar al Pastor Chi. Así que hoy día que critican al actual gobierno, ¿quiénes estuvieron involucrados en el fraude? Si eso es cierto, ¿solo el MAS? Es un tema que Bolivia tiene que discutirlo tarde o temprano, para que no repitamos en el futuro el mismo tropezón. Yo sé que solo el ser humano tropieza 2 veces en la misma piedra, pero no cometemos error. Y este Tribunal Electoral tiene esa responsabilidad, Jimena, de que no tropecemos otra vez en la misma piedra. ¿Usted está apuntando a que alguna otra tienda política también tuvo complicidad en este tema? Directa o indirectamente, consciente o inconscientemente. Este estudio, no mío, del doctor Chumacero, que estuvo en La Paz, demuestra que 2 partidos fueron damnificados. El mío, mi candidatura, y la de Óscar Ortiz, y esos votos se fueron a beneficiar a 3 candidaturas. ¿Y están las pruebas de toda esa denuncia? Porque El es un estudio del delito de doctor fraude Chumacero, electoral, se con podría todo haber gusto le iniciado voy a un hacer llegar. proceso. Le voy a hacer llegar hacer? con todo gusto mañana mismo el estudio del doctor Chumacero, que es una maravilla, de fácil comprensión, tiene gráficos, y ahí usted lo va a poder ver, y en su canal lo puede difundir. Está con gráficos muy detallados. Lo que pasa es que si es una denuncia, se trata de un delito de fraude electoral, y eso se podría iniciar un proceso. Efectivamente. Y usted es el más damnificado por lo que tiene dice. todo el derecho de saber la verdad. Por eso llamar a eso elecciones, no, por favor. Llamar fraude, la OEA no habla de fraude, pero habla de irregularidades estructurales. Y hemos luchado el año pasado para tumbar a ese tribunal electoral que ha hecho tremenda barbaridad. Entonces, ahora sí podemos hablar de elecciones, porque tenemos un tribunal electoral imparcial, idóneo. Salvador Romero, yo lo conozco, es un hombre impecable. Con él tenemos garantía, y su equipo también, para que hayan elecciones limpias, imparciales. Ahora bien, tener un buen equipo no es suficiente. Hay que modificar el patrón.
electoral. Hay que borrar los muertos que han votado. Hay que limpiar el abuso que hubo en Argentina, donde los votantes fueron más que los inscritos. Hay que hacer mucho trabajo. Ojalá que el Tribunal Supremo Electoral tenga el tiempo suficiente para crear las mejores condiciones para que el país elija entre los candidatos, aunque sean varios, pero ahora el país tiene que elegir, el votante tiene que elegir quiénes van a merecer más el apoyo y quiénes no. Porque ahora hay un tribunal electoral imparcial. El año pasado era otra la condición, no había elección, era un intento de legalización del MAS mediante un fraude. Lo hemos denunciado desde un comienzo, usted verá, aquí mismo hemos dicho, sí, claro, de que estas no van a ser, dije, elecciones limpias, ni legales, ni competitivas, y se cumplió. Don Víctor Hugo Cárdenas, le vuelvo a preguntar, estamos hablando de unidad. Los dos partidos, en todo caso, por lo que usted dice, damnificados en la anterior elección, fue UCS con usted a la presidencia, sí, y los demócratas. ¿De ahí viene la relación para poder usted ser convocado por los demócratas? ¿Quién lo invitó al Ministerio de Educación? Básicamente el gobierno de la presidenta Áñez, que según me dijeron, hicieron un balance para seguir con este trabajo de cualificar la composición del gabinete. Y la noticia que me vino y la invitación que me vino del gobierno es de que reconocemos en usted su entrega a la educación, su amor por la educación y su capacidad para poder enfrentar los desafíos que hoy la educación tiene. Hay que hacer un balance, por ejemplo, de la ley Avelino Siñani. Sí, enseguida le voy a preguntar. 13 años. Sí. Podemos, en este corto tiempo, no hacer el balance concluido, pero sí preparar los términos para hacer ese balance. Eso podemos hacer. La medición y seguimiento de la calidad educativa. Cuando yo fui parte del equipo que dirigió la reforma educativa de los años 90, conozco de primera mano esto. Podemos contribuir con ese proceso. Además, mis amigos de UNESCO están aquí. El IES, el Laboratorio de Medición y Seguimiento de la Calidad Educativa, ya está aquí. Con ellos vamos a reunirnos, vamos a trabajar y acelerar ese trabajo. Porque la educación, si tiene éxito o no, se mide, Jimena, por el grado de aprendizaje. Si los estudiantes aprenden, hemos avanzado. El número de horas clase, el número de cantidad de contenidos no es el mejor, no son los mejores medidores. Se mide el éxito educativo si son estudiantes creativos, piensan críticamente, pueden ganarse la vida tempranamente, tienen valores de respeto, de higiene, de cumplimiento, de solidaridad, etcétera. Esa es la forma de medir y para eso hay instrumentos científicos que con el apoyo de UNESCO vamos a impulsarlo y acelerarlo. Con el CIMACAL hemos hecho medición de calidad educativa los años 90 y ahora con el apoyo de UNESCO y el IESE, que están aquí ya, vamos a impulsar este proceso. Bueno, mientras está este proceso de transición, ¿le va a dar el tiempo para poder revisar, evaluar la implementación de la ley educativa Avelino Siñani y Elizardo Pérez que ha sido puesta en el gobierno de Evo Morales? Estamos hablando de un balance de 13 años de la aplicación de la ley. Así es. El trabajo de fondo va a ser muy difícil de hacer en un periodo tan corto. Pero sí podemos colaborar al siguiente gobierno preparando los términos para hacer un balance serio de ese proceso. Ejemplo, tiene luces y sombras. Y personalmente creo que hay más sombras que luces, pero hay que reconocer que como toda obra humana y toda política pública siempre hay aciertos y defectos. ¿Cuáles son los aciertos? La ley Avelino Siñani, el gobierno anterior, formó a los maestros en lengua de señas. Eso me parece que hay que mantenerlo y hay que fortalecerlo. Ha mantenido los institutos de lengua y cultura aymara, quechua y amazónica y afro-boliviano, que lo habíamos creado hace años con el apoyo de UNICEF. Yo los impulsé. Eso hay que continuarlo. El mejoramiento de la infraestructura escolar. Eso comenzó con otros gobiernos, el anterior lo continuó y hay que seguir avanzando. Son cosas buenas, pero también hay otros problemas. La ley de Avelino Siñani permitió una distorsión de la educación como adoctrinamiento. Y la educación es territorio de la libertad y del desarrollo integral del estudiante, no es territorio de adoctrinamiento. Eso lo vamos a cambiar. Precisamente para mejorar la educación en el país, ¿se va a reunir con los actores involucrados? ¿Por qué le pregunto esto, señor ministro? Porque en la anterior gestión se tomaban decisiones unilaterales de una manera absolutamente centralista y no se involucraba, por ejemplo, a los padres, a los maestros urbanos, a los maestros del área rural, a las universidades, a los medios de comunicación, a los institutos de formación académica, Fuerzas Armadas, Policía.
Yo soy enamorado desde hace mucho tiempo de la educación y uno de mis postulados es algún día un gobierno tiene que lograr un pacto nacional por la transformación educativa. Un gobierno de corto plazo no lo va a hacer, tiene que ser el siguiente gobierno, pero podemos preparar ese pacto manteniendo un diálogo con todos los actores involucrados. Voy a reunirme con maestros urbanos, con maestros rurales. Voy a reunirme con universidades públicas y privadas, con empresarios pequeños, medianos y grandes, con los medios de comunicación, con organismos internacionales, con padres de familia, con todos los actores involucrados en la educación, con organizaciones campesinas, indígenas, populares, vecinales. Vamos a trabajar para encarar la solución de los principales problemas de la educación. En ese sentido, la educación no es propiedad de nadie. La niñez, la juventud son los verdaderos sujetos del trabajo educativo y el Estado y mi ministerio va a contribuir a ello para mejorar este mecanismo de coordinación. Entonces vamos a poner la gestión administrativa del Ministerio de Educación como un espacio de concertación y de diálogo. Ahí vamos a invertir todo el tiempo necesario para que el año escolar sea normal y para que los reclamos e interés del magisterio puedan ser solucionados y atendidos, porque sabemos la situación difícil por la que están atravesando como otros sectores del país. Vamos a dedicarle mucho tiempo a ese trabajo de conversación. Una última pregunta, señor ministro de Educación, porque tengo entendido que tiene otros compromisos con otros medios. La educación es la forma directa de luchar contra la violencia. Usted viene de una campaña política bastante polémica, donde habló de temas como la homosexualidad, habló como el tema de armar a las mujeres. ¿Qué opina usted de eso? ¿Mantiene ese discurso? Estoy atemorizado de la cantidad de mujeres asesinadas que todos protestamos, pero nadie mueve un solo pelo para solucionarlo. Esto sí, y las cifras de este año son peores que las cifras del año anterior. Esto no se arregla con discurso. La educación puede contribuir a la discusión de este tema y a la búsqueda de soluciones, pero la verdadera solución excede a la educación. Tiene que ver con la justicia, tiene que ver con las familias, con los medios de comunicación. Vamos a contribuir a ese trabajo. Mi antecesora, la anterior ministra, ya tocó el tema de la violencia y su incorporación en el sistema educativo. Voy a ver en las próximas horas una reunión, en un informe detallado, cuánto han avanzado, qué es lo que se puede fortalecer y qué es lo que se puede reajustar. Y vamos a ver qué aspectos prácticos se pueden adoptar en un tiempo corto, pero ese es un tema que me interesa mucho. Muchas gracias, ministro, ha sido usted muy amable. Una más, que no me la respondió. ¿Yanine Áñez es la candidata de la unidad? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que es una sorpresa política muy, muy interesante y cada vez que hablo con ella, cada vez que escucho más el discurso de hoy, por ejemplo, me sorprendió. Enorme generosidad, humildad y firmeza. Y honestidad, sobre todo. Así que cuando hay personas como ella, pues hay que sentirnos orgullosos como bolivianos. El Ejecutivo dirigido por una mujer, el Legislativo por otra mujer y el Judicial por otra mujer. Bolivianos, sintámonos orgullosos de la democracia, tiene mucho aire, tiene fuerza y todos contribuimos a ello. No volver a etapas y gobiernos autoritarios, responsabilidad de todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Jimena, y gracias a ustedes. Muchísimas gracias al ministro de Educación, el doctor Víctor Hugo Cárdenas, acompañándonos en la apertura del programa. Muchísimas gracias. Nos vamos nosotros en este momento a cumplir con nuestros anunciantes. Enseguida, unidades móviles y todo lo que está ocurriendo en el país. Ya volvemos. En instantes vuelve la programación de TVU. No puede ser.